yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Bueno, y se terminó la cosa dulce y romántica que veníamos hablando con ustedes, aunque creo que hoy hemos hecho un buen equilibrio entre una entrevista y otra, y bueno, y ahora nos vamos a hablar de política dura y pura con el politólogo Miguel Lorenzoni, que va a ser parte en vivo y parte no sé cómo va a ser. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Cris, ¿cómo andás? Un saludo para ti, para toda la audiencia. Estamos en camino a la radio, bueno, por algunos problemas algunas temitas que tuvimos que solucionar en el Parlamento en el último momento, pero bueno, por esta vía igual podemos comenzar la audición y el programa que tenemos habitualmente y luego seguirla en breve allí en persona. Bueno, primer punto, Brasil, obviamente, finalmente hubo que bajar la candidatura de Lula da Silva por las restricciones o la proscripción política que se le hace a ese candidato, y la fórmula del Partido de los Trabajadores, la fórmula, ¿no? Va a ser Daniel Haddad y Manuela da Silva, ¿no? Sí. Manuela Dávila. Manuela Dávila, perdón. Me confundí con Marina, me fui para el otro lado. Nada que ver. Pero bueno, esa va a ser la fórmula con la cual se va a convocar a la elección a los brasileños. Yo te decía ayer, a mí me extrañaba un poco cómo un pueblo tan grande, ¿no? Ha sido tan tibio en la recepción de todo esto que está pasando. Sí, la verdad que es un capítulo más, ¿sí?, de lo que está pasando últimamente en Brasil desde el 2016 a la fecha. Comenzó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y que bueno, continuó con todo este proceso judicial que involucra a varios partidos, a casi todos los partidos en realidad del sistema político brasilero, pero que se han sañado de forma bastante fuerte con el Partido de los Trabajadores y en particular con el expresidente Lula da Silva, que bueno, que en todas las encuestas de opinión pública, puntos más, puntos menos, figuraba en primer lugar y distanciado del resto y con muchas chances hasta de poder ganar en una primera vuelta. Obviamente que esto se embarca en un proceso, en una situación institucional totalmente irregular que se viene dando desde el 2016, como decíamos, con la destitución de Dilma Rousseff, con procesos judiciales que han tenido velocidades asombrosas, sin pruebas contundentes contra la figura del expresidente de Brasil, y que bueno, se va a terminó, digamos, con esto, digamos, donde en el cual el expresidente Lula decide dejar de lado, digamos, su candidatura y postular a quien era su actual ex candidato a vicepresidente, Fernando Haddad, que había sido prefecto de la ciudad de San Pablo. Y bueno, y eso configura un nuevo escenario en el cual Manuela Dávila, que es una diputada por el Partido Comunista de Brasil, pasa a ser la nueva candidata a vicepresidenta, ¿no? ¿Y una cómo? figura joven en ahí la está. que bueno, que eso es importante para... Es carismática, es muy carismática. Sumamente carismática. Ella estuvo en Uruguay hace poco tiempo. Uh-huh. y bueno, estuvo exponiendo, digamos, una defensa. Yo creo que hay que resaltar una cuestión muy importante, tanto de Fernando Haddad como de Manuela Dávila, es que han tenido una lealtad hacia la figura de Lula, y su objetivo principal siempre fue que Lula fuese el candidato. Te ¿no? veo venir. De los que lo pedía, exactamente, independientemente de lo que Lula, de lo que eran sus posibilidades de crecimiento personal, ellos trabajaron y hicieron movilizaciones muy fuertes para poder lograr la candidatura de Lula, pero bueno, la justicia brasileña, en la cual hoy obviamente no sabemos cuánto podemos confiar, ha generado que se tenga que dar esta situación. Bueno, la realidad es que el enfrentamiento en estos momentos, vos me decías que bueno, que ahora hay algunas paridades en el medio, pero la realidad es que es entre una derecha a ultranza absolutamente ortodoxa, ¿no? Y la izquierda o la socialdemocracia o la izquierda.
Sí, exactamente. Bueno, ahora ya cara a cara y en persona, fuera Nos estamos taxi. divirtiendo porque nos vimos venir y todas esas cosas que la gente no ve de repente. Sí, ahora el escenario que se Con la plantea- Constitución en la mano vino. Sí, por el caso, si queríamos tocar el tema de Manini Ríos, si daba el tiempo. Yo lo toqué un poquito, me parece que es necesario. Bueno, sí, ahora Brasil queda, digamos, con un escenario electoral que hay que ver ahora cómo se reconfigura a nivel de lo que son las encuestas de opinión pública, ¿no? Brasil es un país donde en poco tiempo pueden variar mucho las opiniones, e incide mucho el mes previo, porque hay todo un sistema de publicidad electoral a nivel de los medios. En el cual Bolsonaro va a pesar y va a pesar mucho, ¿no? Sí, pero tiene una contra Bolsonaro, que es que no tiene tanto espacio, porque hay un espacio que está asignado de minutos, digamos, eso es una cosa bastante... Claro, de la ley electoral de la de ley Brasil. electoral de Brasil que le da a los candidatos según determinadas cuestiones que tienen que ver con votaciones en periodos anteriores y la fuerza que tienen los partidos que apoyan las candidaturas presidenciales, que le dan minutos en televisión. Pero hay plata. Hay plata, Hay mucha plata. eso no hay duda. Y bueno, ahora lo que aparece en las últimas encuestas es que Bolsonaro, que es una figura muy complicada, Cuchillada de por medio. cuchillada de por medio. Difícil de entender, ¿no? Exactamente, no ¿Habrá sabemos hecho la denuncia Bolsonaro por mala praxis a los médicos que lo atendieron? No sabemos, hay que ver. A mí lo que me sorprende de esa figura es que, digamos, bueno, es una persona de ultraderecha, defensora de la dictadura militar brasilera, que durante el juicio de Dilma Rousseff halagó, digamos, Halagó al torturador al torturador de Dilma. Dilma Rousseff, ¿no? Entonces, bueno, una persona que defiende, que ha destratado a, bueno, mujeres, personas, Absolutamente xenófobo. xenófobos, sí, totalmente, ¿no? A Absolutamente. mujeres afrodescendientes, personas de la comunidad LGBTI, o sea, Yo pienso que quizás con esta maniobra, porque no la creo, Ujú. realmente, se quiso humanizar, victimizar para humanizarse, lo cual es un poco complicado y no lo logró tampoco, ¿no? Algo así como, mira, lo cortan y le sale sangre, es humano. sí, a ver, es una Un poco figura... bruta yo, perdón. No, pero fue un poco así, o sea, es una figura que en Brasil hay una cuestión muy importante al momento de la elección, que es que los candidatos efectivamente logren ser conocidos por toda la población. Es muy difícil en Brasil, con las dimensiones que tiene, Claro. que en que una figura sea conocida públicamente en todos lados, ¿no? Le costó de hecho a la propia Dilma Rousseff cuando en su primer postulación, que digamos Lula da Silva tuvo Estaba que bajo el cargarse faro de Lula. Ahí Claro, está. cuando arrancó su intención de voto era 4%, recordemos, Ujú. ¿no? Terminó triunfando en el 2010. Claro, acá nos queda un mes. Acá queda un mes. Pero bueno, esta noticia lo que le da es visibilidad pública. O sea, el nivel de conocimiento, que es un desafío muy grande que tienen todos los candidatos en Brasil, lo logra. El tema es si después ese nivel de conocimiento se traduce en simpatía política y después de simpatía política, efectivamente, en voto. Es muy corto el plazo. Queda poco tiempo, puede haber movimientos. Hay algunas cuestiones que son importantes, que es que el candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que fue fundado por Fernando Henrique Cardoso, Ujú. Geraldo Alvin, que había sido gobernador de el estado de San Pablo, a diferencia de Haddad, que fue prefecto de la ciudad de San Pablo, para no confundir, está, digamos, en las encuestas, está bastante estancado, pero es quien va a tener mayor cantidad de minutos en esos espacios televisivos que tienen mucha incidencia en la campaña electoral. Pero es un tipo también muy conocido, no puede ofrecer mucha novedad, ¿eh? No, ya él fue Me candidato. parece a mí. Sí, él fue candidato él compitió con Lula, Ujú. cuando Lula fue por la reelección y logró un 40% de los votos aproximadamente. En segunda, de hecho, se dio un dato curioso, que es que en segunda vuelta votó peor que en la primera, una cosa que pocas veces sucede. Pero bueno, el escenario... Además, cuando hay pasión, la gente no es neutra, me parece a mí. No, y el estado en general social en Brasil está sumamente crispado, ¿no? Y bueno, y este personaje de Bolsonaro colabora para que esto se mantenga, porque en realidad es algo que a él le favorece, ¿no? Un público enfervorecido, pasional, sin mucha racionalidad en cuanto al voto. Él no busca la racionalidad en el voto, porque en realidad Él no es racional. él no tiene propuesta. No tiene, claro. Es una persona que además, en la instancia de lo que son los debates presidenciales, quedaría muy Es en vota. evidencia. Es vota. Claro, es voto pasional. Punto. No hay más explicación que Miguel, eso. vamos a tener tiempo para hablar de esto y ahora que lo estás diciendo, viste que a mí siempre se me vuelan las ideas, es tremendo esto, Ujú, ¿no? sí. Pero esto que vos decís, ¿no? Entre el marketing pasional en una campaña política, a diferencia de lo que fue en Argentina, donde se tendió a que todo fuera
Una cosa así, la tendremos que analizar, De amor ¿no? y paz. Llega temprano el próximo miércoles, por supuesto. favor, para que podamos hablar de esto, que me parece muy interesante frente a que nosotros entramos en el camino Además- y tenemos como un cambalache. Yo no sé si decirte cambalache o cocoliche, como decía mi abuela, pero bueno, por ahí va. Pero hablemos de Manini. Bien, además hay una cosa que me parece que es importante, que tal vez para la semana que viene, es que vamos a tener seguramente alguna encuesta más que mida estos efectos, mida el efecto de lo que Haddad, pasó con Serra y Bolsonaro Bolsonaro. y la candidatura presidencial de Fernando Haddad, que se confirma que probablemente le dé un crecimiento bastante importante y según mi parecer lo va a posicionar en segundo lugar. Además es la campaña de Lula, ¿no? Claro. Haddad es Lula y somos millones de Lulas. Ahí sí hacer una campaña Es muy inteligente esa, creo ¿eh? que es un tema de igualar, ¿no? Ese Además lo hemos Haddad- visto con la careta Sí. y todas esas cosas que en definitiva lo personalizan con Claro. Lula. Hay gente que no entendió lo de Manini y Ujú. estuvimos prácticamente ante el desacato de muchos militares en actividad, ¿no? Que inteligentemente Sí. Manini supo parar desde México. A ver, es un tema, el tema digamos, de la disciplina militar es un tema delicado, obviamente, pero me parece que acá hay una cuestión clave que es el tema de el mando militar, donde el comandante jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y donde hay ciertas normativas, algunas de carácter constitucional, otras que tienen que ver con reglamentos internos del ejército que son claros y que deben cumplirse. Me gustaría referirme primero a la Constitución, ¿no? La Constitución bueno, recordemos primero qué es lo que hizo Manini Ríos. Manini Ríos se manifestó de forma pública En temas políticos, sobre temas políticos, opinando sobre la reforma de la caja militar, sobre lo cual justamente hablábamos la semana pasada y además en instancias anteriores. fuerte crítica hacia dos ministros de Estado, ¿no? Claro. Danilo Astori y Ernesto Murro. Por eso, a ver, que hubo una intromisión en el escenario político, una opinión política, es clarísimo y evidente, y eso no está permitido. Además de otras faltas que detalla el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, pero que no dio a publicidad. Sí. A ver, el artículo 77, en su numeral cuarto, enumera diferentes personas que ocupan cargos, entre los cuales están los militares en actividad, cualquiera sea su grado, lo estoy leyendo textual, y los funcionarios parciales de cualquier categoría que deben abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político salvo el voto. O sea, acá la Constitución es Es clara, clara. que es la norma máxima sobre la cual después se elaboran las leyes, los reglamentos, los decretos, etcétera, etcétera. O sea, todo debe respetar siempre la Constitución. Además de eso, que yo creo que Manini Ríos lo incumplió, hay alguna gente que dice, en realidad lo que él incumplió es el Reglamento General del Servicio del Ejército Nacional, número 21, pero bueno, en cualquiera de los casos incumplió una normativa. Y voy a leer qué es lo que establece en el artículo 53, literal C, ese reglamento que dice: en consecuencia, en términos generales, se consideran como faltas contra la disciplina, y el literal C dice: pretender influir o intervenir con prescindencia de las autoridades militares correspondientes en el estudio y sanción de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y todo tipo de decisiones a consideración de los poderes del Estado. Clarísimo. O sea, más claridad que esto Clarísimo. es... El presidente podía optar, según lo que dijiste, y hoy lo comentaba yo en el editorial, por una sanción o por una destitución. Ujú, claro. Optó por la sanción, es la más dura que se conoce Sí. hasta el momento. También desconoció Manini Ríos que él es subordinado del presidente de la República, al igual que todos los militares en actividad. Ujú. Bueno, sí, eso es claro y la sanción está bien colocada. Más allá, yo creo que hay mucha gente que en ese sentido, que no es de izquierda, que se ha manifestado públicamente con mucha cordura y que ha dicho, bueno, independientemente de que acá no importa si Manini Ríos tiene razón o no tiene razón, acá lo que importa es que desacató una norma y debe pagar y debe tener Como una todos sanción los uruguayos. por el desacato de una norma. Obvio, todos nosotros. Claro, bueno, yo obviamente estoy además en contra de no considero que sean correctas las opiniones que él virtió, pero bueno, ese es un tema. Yo tampoco lo he dicho en el editorial hace un rato, ¿no? Ujú. Por ambas cosas. Primero, porque no estoy de acuerdo cómo Manini Ríos procedió. ¿M? Y en segundo lugar, porque además correspondía. Claro.
y porque creo que la figura del presidente de la República, la institucionalidad, presidencia de la República, se tiene que respetar. Totalmente. ¿Mm? Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es la Se autoridad tiene máxima que respetar. militar. No perdamos los conceptos democráticos Ujú. que tanto tiempo nos costó Sí. volver a tener. A mí lo que me recuperar. preocupa es, me preocupa cómo 2 minutos tenemos. figuras del arco político nacional y fundamentalmente de la oposición han salido en defensa de Manini y Ríos. Y estoy hablando no de, digamos, estoy hablando de candidatos presidenciables, Novik, Lacalle Pou, Larrañaga, Verónica Alonso. O sea, eso realmente es preocupante, porque de alguna forma no solamente es no ver estas cuestiones reglamentarias, es, yo creo, ceder poder, ceder un poder que Es permitir el incumplimiento de la norma. es el permitir la intromisión de los militares La en cuestiones injerencia. políticas. Ujú. Entonces, eso me parece que es lo grave. Ya Bueno. sabemos qué es lo que pasó cuando los militares fueron, se les dieron atribuciones que no les correspondían en realidad. Las consecuencias son nefastas. Creo que en el gobierno del Frente Amplio, me acuerdo por eso digamos, de una figura totalmente admirable como fue la Susana Berruti, que asumió como primera ministra de Defensa del Frente Amplio y que tuvo que lidiar con muchas cuestiones bravas, complicadas, tuvo que pararle el carro a muchos, no me acuerdo, de Iván Paulós. Vos, ay, por favor. La historia de mi vida peleando con Sí, Pailo. yo lo sé. Pero bueno, me parece que hubo un esfuerzo muy grande por lograr ubicar a los militares en el lugar donde realmente las normas y la Constitución establece que deben ocupar, por lograr un proceso de que el Ministerio de Defensa pasase a ser un ministerio de carácter civil en sus mandos políticos, y bueno, después obviamente hay toda una estructura militar por debajo, pero el Ministerio de Defensa había sido un ministerio que estaba prácticamente, salvo en los casos de los ministros, y hasta en algunos casos eran militares, siempre dominado por militares. Pero no En los cargos ampararse, políticos también. claro, no ampararse, como hacen algunos, en colocar el facilismo de la palabra venganza, Ujú. ¿sí? Para echarle la culpa al otro, como están haciendo algunos. Pero además otros, que se les va la lengua mal, Ujú. ¿m? Y hacen comparaciones, como yo voy a esperarlo a Manini Ríos, al igual que esperé algún día a Wilson. Y eso Bueno, me pareció de un carácter ofensivo. ¿M? Y